Desde el punto de vista humano, toda muerte es una tragedia, esto es innegable. Pero desde el punto de vista de las políticas de Estado, para ser eficaces a gran escala, deben tomarse en cuenta estadísticas demográficas, no los casos individuales. Desde marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 decretada por la OMS ha sujeto al mundo a condiciones extraordinarias de restricción de la movilidad, con significativos efectos en lo social, en lo económico, en lo político y en lo psicológico. Tales condiciones solo se justifican ante una tragedia de magnitudes históricas. Sin embargo, tanto desde las noticias que llegan a través de los medios de comunicación como desde la experiencia personal, no me da la impresión de que la humanidad esté frente a semejante calamidad. Pero, ¿cómo medir el impacto real de la pandemia? La respuesta es obvia, en la cantidad de seres humanos que perdieron la vida. No hay un indicador superior a este. Constantemente aparecen cifras aterradoras sobre los muertos por coronavirus en distintas partes del mundo. Sin embargo, encuentro que estas cifras están reñidas tanto con mi experiencia directa como con la lógica demográfica. Exceptuando unos pocos que se cuentan con los dedos de una mano, pero resonados países donde los muertos aparecen tirados por la calle o adentro de camiones, la mortandad no parece concretamente en ninguna parte, más allá de las pantallas de los televisores y las computadoras. Por esto desarrollé una hipótesis de trabajo. El COVID-19 es un virus de gran contagiosidad pero de baja peligrosidad. Y las muertes contabilizadas a causa del coronavirus se tratan realmente de muertes por otras causas, sobre personas contagiadas pero que no han muerto por el contagio sino por otras condiciones. La verificación de esta hipótesis es sencilla. Tomando la serie de mortalidad de los últimos 5 años y las muertes de 2020 se disparan muy por encima de niveles de años anteriores, quiere decir que la hipótesis no se verifica y realmente estamos frente a un evento extraordinario que medita medidas extraordinarias. Si en cambio las muertes totales se mantienen dentro de los niveles usuales, esto quiere decir que la hipótesis es plausible. Para proceder entonces a la verificación de la hipótesis, comencé a buscar estadísticas de mortalidad mes a mes para los últimos 5 años, ya que el coronavirus estuvo activo según fuentes oficiales solo por 6 meses. Llama la atención que en la página de la OMS tiene mucha información antigua, pero estos datos no están disponibles para 2020, ni siquiera para 2019. Tampoco pude ubicar este tipo de información en otras fuentes oficiales de distintos países. Sin embargo, afortunadamente, pude dar con estos datos de la fuente oficial para Inglaterra y Gales. El ejemplo es relevante, ya que el Reino Unido fue uno de los países que estuvo en la mira de los medios por la gran cantidad de contagios y muertes, sufriendo críticas por su política sanitaria. A partir de estos datos pude reconstruir el gráfico que se ve en pantalla. Observamos que la hipótesis de trabajo no se verifica. En abril y lo que va de mayo, la cantidad de muertos se disparan en relación al año anterior y es con mucho la más alta de la serie. Sin embargo, se pueden sacar algunas conclusiones interesantes. El primer caso de coronavirus en Inglaterra se conoce el 29 de enero de 2020 y la cuarentena se declara el 23 de marzo. Resulta entonces extraño que las muertes totales en febrero y marzo, cuando ya circulaba el virus dentro del país, se mantienen dentro de niveles usuales en la serie y que se disparan en abril, luego de declarada la cuarentena. El primer interrogante que se plantea es ¿para qué se declara una cuarentena si no hay una cantidad de muerte general que justifique tal medida? Una posible, aunque improbable respuesta es que las autoridades británicas han tenido un alto grado de clarividencia para prever estas muertes. Sin embargo, dos argumentos contradicen esta explicación. El primero es que desde todos los medios criticaron a Boris Johnson por su ingreso tardío a la cuarentena. No se puede ser tardío y claro al mismo tiempo. El segundo, más relevante, es que al analizar la serie semana por semana, las muertes se disparan a partir del 3 de abril, y muy especialmente a partir del 10 de abril. Si creemos, como se informa, que el periodo de desarrollo del virus son 14 días, y si creemos que las autoridades británicas reaccionaron con anticipación ante la mortalidad futura de una población ya contagiada, lo lógico sería que la mayor cantidad de muertes se dé entre el 23 de marzo, que es cuando comenzó la cuarentena, y el 31 de marzo, 14 días después. A partir de aquí, la cuarentena debería haber comenzado a controlar el contagio y las muertes deberían haber comenzado a decrecer. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. La conclusión más obvia que se extrae de estos datos es que el confinamiento no solo era innecesario en el momento de su implementación, sino que posiblemente sea la causa directa del exceso de mortalidad registrada a partir de abril. La novedad contemporánea al incremento extraordinario de la mortalidad es la cuarentena, no el coronavirus, que ya estaba circulando hacía 2 meses de manera inconsecuente. Por tanto, la nueva hipótesis que se desprende a partir de estos datos, para ponerlo crudamente,
es que lo que mata es la cuarentena y no el coronavirus. Ya circula en distintos medios la información de que el confinamiento exacerba la mortalidad de patologías graves no relacionadas con el coronavirus, ya que los pacientes evitan los hospitales por miedo al contagio, quedando sin tratamiento de sus patologías de base. Además, también es de público conocimiento que la mortalidad se concentra en los adultos mayores. Lógicamente, si sus familiares están restringidos a sus domicilios, la atención recibida por los abuelos disminuye y esta falta de cuidado naturalmente puede incrementar la mortalidad de este grupo etario sin tener relación con la propagación del virus en sí mismo. En resumen, para el caso de Inglaterra y Gales, independientemente de la cantidad de muertes contabilizadas por COVID-19 y de si este dato es confiable o no, la cantidad total de fallecimientos se exacerba contemporáneamente al inicio de la cuarentena, mientras que los meses anteriores de circulación del virus no presentan un incremento significativo de la mortalidad general. Esto parecería indicar que el virus en sí mismo es relativamente inocuo, y las medidas para su combate son mucho peores que la enfermedad. Por supuesto que el estudio de este único caso y con datos limitados no permite extraer conclusiones generales, pero ante la falta de difusión de estadísticas mundiales presenta una posibilidad inquietante.